Hoy día vamos a ver este Salmo, capítulo 41. Le puse por título La oración que activa las promesas de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez la frase el pago de Chile? ¿El pago de Chile? Ustedes no. Ya, el pago de Chile es el pago de la ingratitud. El pago de Chile es el de la ingratitud. ¿A cuánto le ha pasado que como recompensa de su bondad han recibido oprobio, menosprecio, crítica, rechazo? Es común, y esto se ve mucho en el mundo, hermanos, es común que las personas buenas sean recompensadas con crueldad y desprecio. Sin embargo, ¿qué podemos decir? La palabra de Dios tiene muchísimas promesas para su pueblo. Promesas. También las promesas de Dios son fieles. Hay un himno muy antiguo que habla de las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para mi fe. ¿Sí? Algo así dice. Y el coro dice, grandes, fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. No me hagan cantarlo porque a esta hora de la mañana no funciona. Pero, hermanos, qué hermoso. Hay Biblias. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. No sé si ustedes la han visto. Entonces, esta Biblia de las promesas tiene como sombreado los textos de las promesas. Y hay gente que le gusta. También hay otra cosa que es muy común en el pueblo cristiano, que son los pancitos de vida. ¿Ah? ¿Sí han visto los pancitos de vida? Entonces, ¿qué es un pancito de vida? Una promesa. Ahí nunca le va a decir pórtate bien, nunca le va a decir arrepiéntete, nunca le va a decir conviértete. El pancito de vida siempre le va a hablar algo bonito, porque son promesas. Pero curiosamente, hermano, las promesas son para nosotros. Son promesas de Dios y están registradas, eso es importante, están registradas fielmente en su palabra para que se acojan a ellas los que creen. Mire, yo le voy a dar lo importante que es el registro. Se dice, hay una ley, mi hermano Parra puede corroborar, lo que no está escrito no vale. En términos legales, ¿es así o no es así? Lo que no está escrito no vale, ¿cierto? No, es que usted me dijo, no, es que yo no le dije así, pues sí. No, es que yo le escuché clarito cuando usted me prometió esto. ¿Dónde está? ¿Dónde anoté? ¿Dónde firmé? Pero la palabra de Dios, hermano, ha dejado registro de sus promesas. De sus promesas. Entonces, como les digo, las promesas del Señor quedaron anotaditas. Qué importante es. Las promesas de Dios tienen la garantía de Dios. Si Dios lo dice, es así. Si Dios lo dejó escrito, es así. Nunca tenga dudas usted de lo que el Señor quedó registrado, porque su palabra es fiel y verdadera. También debemos decir que las promesas de Dios siempre van acompañadas de una condición. Siempre hay una condicionante, no son gratis, por decirlo de una manera. Siempre hay un requisito que llenar. Pero qué importante es saberlo. Qué importante es saberlo. Las promesas de Dios son de esa forma. Nuestra vida no está exenta, y yo creo que aquí usted considera conmigo, nuestra vida no está exenta de pasar por pruebas. Yo creo, hermanos, que gran parte de los que estamos aquí estamos en un tiempo de prueba.
Estamos en un tiempo de vicisitudes o tribulaciones, o peligros, o enfermedades. Estamos expuestos también a necesidades, siempre. Estamos en situaciones dolorosas, de sufrimiento también. Traiciones, por ejemplo. Cuán dolorosas son, decepciones, aún nuestros propios fracasos. Estamos expuestos a eso, pero Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no nos ha abandonado. Su palabra tiene respuestas, siempre. Su palabra tiene sabiduría para enfrentar cada situación de nuestra vida. Su palabra nos provee orientación. Orientación para que tomemos las mejores decisiones. Su palabra tiene vías de alternativa. Alternativa. Dios no nos deja en la incertidumbre, sino que nos da alternativas, salidas. También debo decirle que la palabra de Dios nos da procedimientos, formas de hacer las cosas. Qué importante es, ¿cierto? Los procedimientos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero por lo menos mi esposa le gusta mucho, por ejemplo, en la televisión los programas de recetas. Entonces, no sé si a usted le pasa que quisiera algún día cocinar ese plato. Entonces, ¿a qué tiene que poner atención? Los ingredientes y el procedimiento, cómo se prepara. ¿Cierto? Tan sencillo como eso. Si tiene la lista de los ingredientes y si puso atención al procedimiento de la preparación, lo más probable es que le funcione, ¿cierto? Le resulte. Y qué satisfacción más buena cuando dice, oh, me resultó, ¿cierto? Lograr aquello que lo veía de lejos, que otras personas lo hacían, etc. De esa misma forma, hermano, la palabra de Dios tiene para nosotros procedimientos, opciones diversas que encontramos cuando leemos y estudiamos su palabra. Qué importante es. Ahora, si no leemos, si no estudiamos, ¿qué ocurre? Nos perdemos la valiosa información. Hermano, es así. Nos perdemos la valiosa información de lo que Dios tiene para orientarnos en el camino de la vida. Además de eso, aunque creamos en Dios, dudaremos de Dios. Dudaremos de Él porque no nos hemos metido en el libro, en el manual, ¿cierto? De orientación, la guía, el GPS que nos lleva a la victoria final, el manual de cortapalos, ¿cierto? Por decirlo de una manera. Entonces, dudaremos de Dios. Además de eso, tendremos crisis de fe. Y lo más probable es que desarrollemos, lamentablemente, una teología errada acerca de cómo es Dios. Una teología errada, equivocada. Y cuánto nos duele a veces que personas tengan prejuicios o tengan desconfianza o duden del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero si el Señor nos dice, si yo lo dejé escrito, ¿por qué me reclamas? ¿Por qué no pusiste atención en lo que yo escribí para ti? También haremos una filosofía o un estilo de vida equivocada, basados en nuestra experiencia personal. Y qué pena es eso. La experiencia personal sirve, pero no podemos hacer una teología de la experiencia personal. El hermano Ormachea, yo una vez le escuché una frase que dije, esta frase me gustó. Dice, toda buena experiencia es una mala ley. Yo no puedo hacer una teología de una cosa, de una buena experiencia que yo viví, porque eso no funciona para todos igual. Por lo tanto, hermanos, en este salmo David nos muestra
7 promesas de Dios y nos enseña cómo debemos hacer realidad esas promesas. Las promesas de este salmo van asociadas a animar a las personas a socorrer a los débiles y a los pobres. Fíjese cómo comienza este salmo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Todos aquellos que han participado, y esto debe ser así, hermano, todos aquellos que han participado de la gracia divina reciben en su naturaleza el ADN divino, ¿cierto? Por lo tanto, esto debe fluirle naturalmente a cada verdadero hijo de Dios, el pensar en los pobres, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con este salmo. Y no endurecerse contra las necesidades del prójimo. Es decir, si yo soy un verdadero hijo de Dios, tengo en mi ADN algo que me fluye en forma natural, el preocuparme de las necesidades de los pobres. Y en todos los ámbitos, pobreza del cuerpo, del alma vi un comentario que decía de la hacienda. Yo decía de la hacienda y busqué exactamente la definición de hacienda, es el conjunto de bienes personales que tiene alguien. Entonces, todos ellos, los que tienen esta gracia de Dios, adoptan la causa de los humildes y dirigen con firmeza su mente a procurar su bienestar. Qué interesante es esto. Yo recuerdo, hermanos, cuando comenzamos la congregación, aproximadamente eran 20 familias, pero de las 20 familias habían 10 que estaban en un rango de pobreza bastante, yo diría, complicado. Y había una hermana mayor, ya partió a la presencia del Señor, la hermana Aide, y ella en los fines de año, por ahí por los primeros días de diciembre, me decía: pastor, yo quiero entregarle este sobre para que usted compre canastas para los hermanos más necesitados de la iglesia. Y era más o menos el 50% de las congregaciones, o sea, de la congregación, 50% de las familias a las que teníamos que comprarle esa canasta familiar. Y buscábamos en los supermercados, qué sé yo, los precios más convenientes para lograr hacer la canastita familiar. Ella nos entregaba algo así en esos años como 50.000 pesos. Entonces hacíamos la lista, 10 familias, 10 canastas de 5.000 pesos cada una. Y no sé cómo, hermano, le incluíamos un pan de Navidad, un tarrito de Nescafé, un pollo, un tarrito de durazno, un tarrito de atún para una entradita, una bolsita de caramelos, y así. Y de repente ya estábamos en el final y una bolsita de sal, ¿cierto? Porque la sal también iba. Pero este año tuvimos que realmente pensar mucho para hacer una lista de 10 de nuestra iglesia. O sea, cómo Dios comienza en este caminar sin darnos cuenta, cómo Dios comienza a bendecirnos, a prosperarnos, a no tener las dificultades que teníamos años atrás, ¿cierto? Y nuestro nivel de vida ha ido mejorando, la calidad de los regalos. Por ejemplo, este año no tuvimos que comprarle juguetes a los niños. Por muchos años estuvimos comprándole juguetes a los niños en la Navidad para repartirlos, pensando de que tal vez algunos no recibían un juguetito en su hogar. Pero este año no lo compramos, porque definitivamente sentimos que era un gasto innecesario. Solamente una bolsa de caramelo con un surtido, con chocolate y galletas y otras cositas, y los niños felices. No tuvimos que comprarles juguetes. Y eso es algo interesante que va ocurriendo sin darnos cuenta. Dios comienza a ordenar nuestra vida y a prosperarnos. Pero, hermanos, esto no significa que nosotros dejaremos de mirar a nuestro alrededor en las personas que tienen necesidad. Todos los que tienen el ADN de Dios adoptan la causa de los humildes y dirigen con firmeza su mente para procurar su bienestar. No le dan solo la moneda, sino que procuran dar soluciones
inquieren en sus aflicciones y disciernen sus causas. Hay un pasaje en el libro de los Hechos donde Pedro y Juan iban al templo, ¿cierto?, a la hora de la oración, y había un cojo. Y ellos podrían haberle dado la moneda y pasar de largo, ¿cierto? Pero sin embargo se detienen, le dicen, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La riqueza más grande que tenían los apóstoles la compartieron con esa persona. Qué tremendo, ¿cierto? De esa manera también nosotros debemos mirar a los que tienen necesidad a nuestro alrededor. No tenemos tal vez la capacidad de una asistencia social fuerte en lo económico, en lo material, pero sí tenemos una riqueza que Él no tiene. Y eso sí podemos compartirlo. También el Señor Jesucristo ratifica esto en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa misericordia, esa compasión o piedad que de nosotros se espera. Fíjese que la sociedad pone esta carga. Si tú eres cristiano, si tú eres evangélico, si tú eres hijo de Dios, entonces tú tienes que hacer el bien, ¿cierto? Se espera de nosotros, de los hijos de Dios. Ellos tienen la expectativa de que si nosotros sí hacemos algo, y la iglesia siempre hace algo. Hermanos, qué bueno es tener la satisfacción de que aquí en la iglesia tenemos un ministerio de misericordia. Una visión que Dios le puso en el corazón a mi hermana Clarita Donoso. Y ella buscó un equipo. Y dijeron, vamos a visitar el hospital. Y el director del hospital ha manifestado públicamente el reconocimiento del aporte que nuestras hermanas hacen en el hospital. Pero no solo eso, también la canasta mensual, ¿cierto?, que se levanta de víveres de nuestra congregación para seguir apoyando, porque hay situaciones, hay casos de necesidad. Y no solo eso, sino que también hay además un ropero con ropa guardada para entregar a personas. Y ellos están permanentemente buscando y están hasta sobreestoqueados de ropa. Entonces contactaron con un ministerio de rehabilitación en Santiago para que venga a retirar la ropa porque no tenemos necesidad. Una vez la hermana Rosita Martínez vino acá a pedir la oración por un hombre que estaba con sus facultades mentales un poquito perturbadas y que estaba muy frío en la noche, no tenía con qué cubrirse, no tenía ropa. Y había ido varias veces a la municipalidad y no le daban una solución. Y ella vino acá, entonces yo le dije, hermana, pero dígame dónde está esa persona. Y el hermano Guillermo, con mucho gusto estoy seguro, le va a llevar lo que él necesite. Y había ropa para esa persona y se le llevó. Y la hermana Rosita dijo, pastor, yo no sabía que en la iglesia podíamos tener un ministerio de misericordia que pudiese atender situaciones de necesidad inmediatas. La palabra del Señor nos habla de esta consideración a los pobres o afligidos. Tales personas tienen una promesa de bendición para sus vidas. Una promesa para esta vida y también para la vida venidera. El que piensa en el pobre, me llama la atención, no sé si usted se da cuenta, de que no dice el que piensa en los pobres. No está en plural, sino que está en singular. Es porque cerca de cada uno de nosotros hay un pobre en el cual usted necesita pensar. No estoy hablando de lo colectivo. A ver, por ejemplo, lo que se hace en las, ¿cuánto se llama? 27 horas de amor. Entonces vamos a ir al supermercado porque estoy pensando en esos niños que necesitan la rehabilitación. Por lo tanto, voy a llevar todo lo que tenga la etiqueta Teletón. Todo producto que diga Teletón, yo estoy ahí. Y colaboré
con la Teletón. ¿Será eso, hermano? Yo creo que no, ¿cierto? La Biblia lo presenta de esa forma. El que piensa en el pobre es una persona específica. Se cuenta la historia de un predicador llamado Samuel Rogers. Él iba iba al templo, iba al servicio, estaba nevando y va caminando cuando de repente siente que alguien le tira su capa. Esto ocurrió en el año 1700 y algo, por ahí. Le tira la capa y él se da vuelta y era un niño que le tira la capa y el niño le pide ayuda, le dice, tenemos hambre. Y él le dice, ¿cuántos son? Somos 6 hermanitos que hemos sido abandonados por nuestros padres y tenemos hambre. Y él dice que fue con él y vio a los niños. Entonces él se despojó de su bolsa, por decirlo, la billetera o la chauchera, le entregó todo a esos niños. Y dice la historia, dice la explosión de gratitud de esos ojos, de esos rostros, me dejó anonadado. Llenó mis ojos de lágrimas. Dice, fue un bálsamo para mi corazón. Y dijo, volveré mañana. Y él para sí mismo dice esto, necio. Y tú pensabas dejar un mundo donde se pueden tener satisfacciones de este tipo por tan poco. Wow. Qué lindo. Otro predicador sobre este mismo tema de compartir con el pobre dice que necios son los que temen perder sus riquezas al darlas y no temen perderse ellos al conservarlas. Wow, buena frase, ¿eh? Hermanos, vámonos a la palabra de Dios. Tal vez ya usted entendió lo que significa esto, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Las promesas de Dios. Número 1, lo libra en el día malo. En el día malo. La promesa es que no es que no tendrá tribulaciones. La promesa es que será preservado en ellas y a su debido tiempo se le librará. Yo lo entiendo de esta forma. Hermanos, a veces una tribulación, una crisis, un momento difícil, prolongado en el tiempo, realmente hace estragos en nuestra vida espiritual. Nos llenamos de dudas, de temores, crisis de fe, baja autoestima, frustración, dolor, sufrimiento. Eso hace realmente estragos en nuestra vida, y al final, cuando logramos salir de eso, ¿qué es lo que quedó de nosotros? ¿Qué es lo que quedó de nosotros? Y tenemos que realmente recoger nuestra vida, ¿cierto? Los pedacitos y lograr reconstruirnos. El Señor lo hace. Pero sin embargo, para el que piensa en el pobre, el Señor lo libra. Le da la fuerza, le da la capacidad de ser preservado durante ese tiempo. Número 2, lo guardará. Me gustó un comentario del predicador Spurgeon. Dice, el egoísmo lleva consigo maldición.
es como un cáncer del corazón, en tanto la generosidad es felicidad y forma tuétanos en los huesos. Médula, aleluya, nos guarda. Qué importante es recibir también esta promesa. Cuando pensamos en el día malo, Dios nos guarda. Tercero, le dará vida. Le dará vida. Jehová lo guardará y le dará vida. Otra frase asociado a esto. Dice, el avaro, ¿cierto? El avaro no es útil hasta que ha muerto. El justo es útil toda la vida. Wow. Hermanos, el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es un principio divino el dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por lo tanto, también encontramos esta promesa que Dios nos levanta, que Dios nos sana, que Dios nos da vida. También será bienaventurado en la tierra, es decir, le irá bien, le irá bien. A la postre tendrá abundancia, tendrá buen nombre, tendrá buen testimonio. Será bienaventurado en la tierra. Y también, aquí me salté, no lo escribí. Entonces, el número 4 le da, será bienaventurado. Y números 5, no lo entregará a sus enemigos. No lo entregará a sus enemigos, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Encontré un libro que se llama ¿A qué le tienes miedo? Wow. ¿Ha pensado alguna vez usted a qué le tiene miedo? Y esos miedos, a eso que nosotros tememos, son nuestros potenciales enemigos. Por ejemplo, en todo su texto desarrolla cada capítulo el miedo a los desastres o a las calamidades naturales. Por ejemplo, terremoto. Hay gente que le tiene miedo a los terremotos. Hay otros que ya están acostumbrados. Pero se comienza a mover el piso, empieza a sacudirse la lamparita. Wow, ¿qué hacemos? Golpearnos el pecho. Bueno, miedo a las enfermedades graves. Miedo a la enfermedad. También es una realidad, ¿cierto? Miedo a la ruina económica. Miedo al fracaso. Miedo a quedar solo. Miedo al rechazo. Miedo a los problemas repentinos. Miedo al colapso mental. Y miedo a morir o miedo a la muerte. El Señor no lo entregará a sus enemigos. No sé si usted supo, murió Don Pío. Sí. Andrés Rillón, ¿cierto? Un hombre de un humor bien especial. Y parece que acá a todo el mundo le caía bien, ¿cierto? Sobre todo por el minuto de confianza que otorgaba.
Pero dice que él ya no le tenía miedo a la muerte. No estaba preocupado de eso. ¿Qué significa esto, hermano? Los hijos de Dios tienen la bendición de que Dios puede darnos, tal vez, o prepararnos, o darnos la capacidad de que esos enemigos que cuando pensamos por primera vez en ellos los veíamos tan imposibles de vencer, pero que sin embargo en nuestro crecimiento, en la relación con Dios, nos hemos dado cuenta de que esos enemigos en realidad eran como cucarachas que podíamos pisar sin ningún problema. No nos entregará a nuestros enemigos. También los sustentará en el lecho del dolor. En el lecho. Dejémoslo hasta ahí. Mire cómo dice la palabra. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Dios será. Hermano, piensa en esto, por favor. Cuando usted piensa en el pobre, usted no sabe que cuando usted esté en el lecho del dolor, el Señor será su enfermero de cabecera. Él estará con usted día y noche, sustentándolo. Sus brazos eternos sostendrán su alma, sostendrán su vida como manos amigas. Dios no ha prometido librarte de la enfermedad, pero sí es promesa de Él darte fuerza y gracia para soportar y esperar con gozo. Amén. Qué importante es. Generalmente el lecho del dolor es un lugar de tormento. La gente está asustada. El médico examina, lee los exámenes y pregunta al paciente, señor doctor, ¿es grave? No le dice nada. Cuchillean afuera, al otro lado de la puerta, y la gente entra como llorando, limpiándose las lágrimas. No, sí se dice que estáis bien. Ay, hermanos. Qué terrible. Pero no importa cuál sea tu enfermedad, es promesa del Señor sustentarte en el lecho del dolor. Estará contigo cada minuto, cada momento. Y no olvides, por favor, esto, porque no sabemos cuándo nos vamos, ni cómo nos vamos, pero sí es promesa de Dios. Y dice además, como promesa número 7, mullirás su cama en su enfermedad. Mire, si Él le prometió estar con usted, aquí ya es mucho más que eso. Nuestro Dios se digna en atenderle y cuidarle personalmente. Bendito desmayo cuando uno cree en Él o cuando uno cae en los brazos del Señor y es sostenido por Él. Hermanos, aquí dice, mullirá su cama. Significa que el Señor mismo es como quien pone las almohadas blandas para que su adolorido cuerpo repose.
Esa es una promesa importante de Dios. Cuando una persona está sufriendo, no saben cómo acomodarla para que descanse. Pero el Señor pondrá esas, mullirás, significa dará este confort delicado y suave a los que han esperado en Él. Hay una cita que habla, esto es un predicador llamado Thomas Fuller. Él dice, cuando Jacob durmió en el suelo, afligido por la amenaza de muerte que tenía, ¿quién no habría cambiado tal vez su cómoda cama por esa improvisada cama del suelo de Jacob, solamente con tal de tener el sueño que Jacob recibió de Dios esa noche? Qué importante es. Jacob tuvo la revelación de ver, ¿cierto?, al Señor, los ángeles que subían y bajaban por esa escala, etcétera. Conoce usted la historia. Un pastor visitó a un amigo enfermo y le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y él le dijo, mi corazón descansa dulcemente sobre 3 almohadas, el amor infinito de Dios. La segunda, el poder infinito de Él. Y tercero, su sabiduría infinita. Qué importante es, hermanos, tener esto, esta confianza, esta seguridad. ¿Tienes una toalla nueva? Sí. Vamos a la segunda parte. Esto es las promesas de Dios. A mí me interesaba que usted las tuviera claras. Gracias. Ahora nos vamos a ir a esto. ¿Estamos bien? ¿Y cómo llegaron estas promesas a nosotros? Por pensar en el pobre. Yo quisiera animarle, hermano, a que usted sensibilice su corazón, no cierre sus ojos a ver la realidad de las necesidades que están a su lado y no pensando en la pobreza global, sino la pobreza del que está cerca suyo. Las promesas de Dios. Número 2, la oración de David. Esto es del 1 al 3, del 4 al 13. La oración de David. Ahora, David comienza a orar. Dijimos la oración que activa las promesas, ¿cierto? Primero, bienaventurado el que piensa en el pobre. Segundo, todas estas promesas son para los que piensan en el pobre. Ahora, ¿cómo recibir esas promesas? Orando. Y el rey David nos presenta situaciones realmente extremas de aflicción, pero sin embargo Dios fue fiel en cada una de esas promesas. Dice versículo 4, yo dije, aquí comienza su oración, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, su oración número 1 es, él ruega por su salud y su
perdón. Ruega por su salud y por su perdón. Gracias. Hermanos, generalmente no es muy popular para un predicador hablar del arrepentimiento, del perdón de pecados. Pero me gustó algo que encontré que dice: el pecado es una enfermedad del alma. El pecado enferma el alma. Y solo se cura con el perdón mediante la gracia de Dios, la gracia vivificante, la gracia renovadora. Matthew Henry hace un alcance sobre esta expresión y dice: debemos desear nosotros, dice, esta curación con mayor interés que la curación de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestra alma, porque el pecado es una enfermedad o trae enfermedad a nuestra alma. Qué importante es esto, porque dice aquí David: porque contra ti he pecado. Y hay una diferencia entre lo que dice Saúl, por ejemplo, o Judas, cuando dicen he pecado. Pero David dice: contra ti he pecado. El pecado y el sufrimiento van juntos, siempre. La esencia del verdadero arrepentimiento es entender que todo pecado está dirigido contra Dios. Y de ahí comienza David a suplicar en su oración para que las promesas que él tiene tan consciente sean una realidad en su vida. Entonces, sea cual sea nuestra condición o nuestras circunstancias, debemos comenzar por esto. Esto es lo primero: reconocer nuestro pecado y pedir perdón, porque contra Él hemos pecado. Contra ti, Señor, yo he pecado. Podemos ofender, podemos pensar mal, podemos hablar mal de alguien, pero siempre, si es pecado, será también contra Dios. Y debemos arreglar las cosas con Dios primeramente y luego con los demás. También presenta como segundo argumento en su oración, él presenta el maltrato de sus enemigos. El maltrato de sus enemigos. Dice el versículo 5: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá? Wow. ¿Y perecerá su nombre? Sus enemigos desean que ya no exista. Sus enemigos quieren que ya se muera. Desean que se extinga su familia. Un hombre llamado, un pastor de apellido Wilson, dice: es el nombre, es el carácter y los privilegios de los verdaderos siervos de Dios lo que provoca el odio de los impíos. Es un odio que no tiene argumentos, es un odio que no tiene justificación. Es simplemente porque la gracia, por el carácter de un hijo de Dios, lo que provoca esto. Qué importante. También en este mismo maltrato dice, versículo 6, y si vienen a verme, hablan mentira. Si vienen a verme, sus visitas de simpatía son una farsa. Él se da cuenta de eso. Hermano, uno a veces ve caras, pero no conoce el corazón. Y uno a veces confía en personas. Y sinceramente, hermanos, si hay algo débil que tienen los hijos de Dios, es de amar ingenuamente y entregar afecto sincero
a personas que no están ni ahí con lo que usted les entrega, y además de eso están esperando la oportunidad de ver su falla, entre comillas, de buscarla para hablar mal de usted. Aquí David se da cuenta, sus visitas de simpatía son una farsa. Un agravio que David se da cuenta que le agregan es la hipocresía con la que lo tratan. Me acuerdo en mi trabajo, en la oficina, en la empresa donde trabajé más de 9 años, a veces entre chistes y bromas se daban un abrazo, pero después decía, oye, sácame el puñal, por favor, que me lo dejó puesto. Porque es así de difícil, es duro. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, ya no anda blindado. Se saca la armadura, se saca la coraza, y cuando da el abrazo lo da sincero, pero no sabe lo que esa persona está pensando de usted, y tampoco sabe lo que esa persona está hablando de usted afuera, con otras personas. Y qué triste es cuando de repente en las vueltas de la vida le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta persona dijo esto de ti. ¿Pero cómo? Sí, esto es lo que piensa de ti. Wow. ¿Y cómo es? Yo siento que su afecto es bien sincero, sin embargo, no. Pero aún así, hermanos, creo que nuestro deber como hijos de Dios no es blindarnos, no es acorazarnos, seguir amando de la misma forma, tal vez con mayor intensidad. Pero sinceramente creo, hermanos, que la iglesia está compuesta de personas diferentes, de distinta formación, y que no podemos agradar 100% a todos, ni caerle bien a todos. Porque en lo aparente somos de una forma, aunque en el fondo seamos buenos, ¿cierto? Fíjese el versículo 6. Dice, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir afuera la divulgan. El apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 29 y 30, él hace una lista de las características de los peores criminales que hay en la tierra. Criminales. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ya, 29, hermano Gerardo. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Wow. Versículo 7 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal. La murmuración, David la sufrió, esa crítica solapada, encubierta, malintencionada. Versículo 8, aquí lo condenan, dice, cosa pestilencial se apoderó de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Es decir, ya lo tienen listo para mandarlo a la sepultura. El versículo 9, mire que es triste, y esta es una palabra, un texto que el Señor Jesucristo citó literal de la traición de Judas. Y aquí David está citando la traición de uno de su confianza. Dice el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Dice, ese en el que yo tenía toda confianza,
Cuando yo voy pasando me pone el pie para hacerme la zancadilla. Este se refiere a un hombre llamado Aitofel. Aitofel era un amigo, era un hombre de toda su confianza, era una persona con la que compartía íntimamente. Sin embargo, Aitofel le dijo a su hijo Absalón: ¿sabes qué? Tu papá ya no. Y te voy a dar un consejo, le dijo. Toma las concubinas de tu padre y súbete al terrado y ahí ten relaciones con ellas para que todo el pueblo vea que tú estás empoderado en el trono. Hermanos, traiciones. Si hay algo que duele realmente, es la traición. La persona en la que uno confía cambió de pensar, cambió de forma de ser, cambió de idea y se transforma de la noche a la mañana en el peor enemigo. Y eso es lo que está realmente sufriendo David. Sin embargo, él siente que el que piensa en el pobre disfrutará de todas las promesas anteriores que yo le mostré. Porque usted puede pasar muchas cosas, puede sufrir muchas cosas, y a veces, hermanos, queda resentimiento. Y si hay algo que debemos cuidarnos es de la amargura, que esto no contamine nuestro corazón. Pero creo que Dios, en su gran amor, nos preserva de todas aquellas cosas tan destructivas. Versículo 10, mas sé, mas tú Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Mi esperanza está en Él. Esa es mi oración. Ten misericordia de mí. Solo tu misericordia es suficiente para mí. Que tú me tengas misericordia, Señor, compensa cualquier situación que yo pueda estar viviendo, por muy dolorosa que sea. Versículo 11. Dice: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En esto conoceré. Cuando Marta y María hablaron con el Señor acerca de la situación de Lázaro, de la salud de Lázaro, ellas le dijeron dos cosas que son importantes. Le dijo: el que tú amas está enfermo. El que tú amas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos seguros de que Dios nos ama? ¿Cuántos tenemos esa seguridad? El Señor nos ama. Y eso es, hermanos, ni que dudarlo. La segunda realidad: está enfermo. No tenían que decirle al Señor qué hacer, porque con solamente recordarle esas dos cosas en su oración era suficiente para creer que el Señor haría siempre lo que se espera del Señor. Él haría lo que había de hacer. ¿Por qué? Porque le amaba. Debemos estar seguros de su amor. Finalmente, hermanos, versículo 12 dice: en cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. No sé si usted se recuerda, él comienza pidiendo perdón: contra ti he pecado. Pero ahora dice: en mi integridad me ha sustentado. Sustentar es sostener, ¿cierto? Es como si vamos a ¿qué es eso? Una copa, ¿cierto? ¿Qué pasa si a esta copa se quiebra? ¿Podrá esta copa mantenerse? Para nada, ¿cierto? Alguien tiene que tomarla. Hermanos, nuestra integridad consiste en eso. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos quebrantado su palabra, sus mandamientos, pero sin embargo, cuando su perdón viene por fe,
Él es el que nos sustenta y Él es el que nos otorga esa integridad que recibimos de Él. Cuando Él nos toma, solamente cuando Él nos toma, estamos seguros de nuestra integridad. Solamente cuando Él nos toma, no nos volcamos. Solamente cuando Él nos toma, no se derrama lo valioso que hay dentro de nosotros. Solamente cuando Él nos toma, no echamos a perder lo que está a nuestro alrededor. Pero si Él nos suelta, hermanos, ¿qué queda? La integridad para el mundo es de muy poco valor, pero para nosotros, creo, hermanos, que es lo más valioso que Dios puede darnos. Finalmente, Él termina de esta manera: y me has hecho estar delante de ti para siempre. Qué glorioso es entender esto. Usted le ha conocido por fe, le ha recibido, pero creo con todo mi corazón que cuando sus ojos se cierren para este mundo, se abrirán solamente para contemplarlo a Él. Porque usted ha vivido delante de Él todo este tiempo y por fe lo ha creído. Pero cuando ya deje este escenario, simplemente sus ojos espirituales se abrirán para contemplarlo a Él. Termina con la doxología: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Valió la pena venir? ¿Sí? Piense en el pobre, registre las promesas, y cuando usted esté pasando por estos valles tan ingratos, Dios se hará realidad en esa situación, por muy difícil que sea. David habla de una enfermedad del cuerpo, porque está postrado; una enfermedad del alma, porque se siente traicionado, burlado, menospreciado; una enfermedad del espíritu, porque ya lo dan por muerto y sus enemigos están esperando simplemente su deceso. Está soportando la hipocresía de aquellos que le rodean, pero sin embargo él puede decir con toda seguridad que Dios es fiel para sostenerles en su integridad y para estar siempre delante de Él. Oramos. Señor, qué bueno Tú eres, Padre, y gracias por traernos a Tu casa este día. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender Tu palabra. Gracias, Señor, por activar en nuestra reserva de recursos la forma para que Tus promesas sean reales. Señor, estas promesas están vigentes para Tus hijos, para Tus hijas. Bendíceles, Señor, y te pido que esta palabra haya dado alguna respuesta a sus vidas, que esta palabra, Señor, les haya hecho reflexionar. Y creo, Señor, que sus pensamientos estarán ahora más atentos a aquellas necesidades del pobre que está en sus pensamientos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.